Al estar hablando de cuestiones psicológicas en relación con el árbol de la vida, resulta que la teoría del eneagrama también concuerda de manera perfecta con el árbol de la vida. Es una figura de 9 puntas. En realidad son 3 triángulos. Se ve aquí el triángulo central. Los otros 2 triángulos están modificados de tal manera que se establece una dinámica entre los distintos tipos de personalidad, que son 9. De ahí viene la palabra enea. Grama significa dibujo, diagrama, esquema. Aquí está. Algo que es de lo más apasionante e interesante es la leyenda o la tradición que dice de dónde viene la teoría del eneagrama. No vamos a profundizar mucho en los diferentes tipos de personalidad porque sería quemar un cartucho de manera innecesaria. Aquí lo ideal es siempre darles a todas las personas que quieren conocer su eneatipo o su tipo de personalidad, según el eneagrama, es darles un cuestionario, de manera que no sepan de lo que se trata. Una vez que han llenado el cuestionario, entonces ya podemos identificar cuál es su tipo de personalidad. De otra manera, uno podría querer acomodarse al que le gusta más y así podría falsear las respuestas. Por eso es importante primero responder el cuestionario. Pero vamos a ver algunas generalidades de cualquier manera. Fíjense que dice la tradición que proviene de Egipto, que era la forma en que los hierofantes, los maestros, los grandes iniciados en Egipto, podían clasificar a los neófitos o a los iniciados. Y entonces podían saber cómo tratarlos de la mejor manera posible y cómo ayudarlos a su crecimiento y desarrollo psicológico y místico. Y bueno, llamó mucho la atención. En Egipto había varias eneadas. La más famosa es la de Heliópolis, en donde tenemos que el dios Ra tuvo 9 descendientes o 9 hijos, de ahí el nombre de Eneada. Shu y Tefnet, Geb y Nut, Osiris, Isis, Neftis, Set y Horus. Los 2 hijos de Ra fueron estos dos. Ellos 2 tuvieron estos otros 2 hijos. Y estos 2 tuvieron a los demás hijos. Esto de alguna manera, ya comentamos, fue sustituido por la Eneada de el Amarna o de Ajetatón, cuando el faraón Ajenatón puso los siguientes 9 dioses, hipóstasis. Primero Atón, luego Ajenatón y Nefertiti, y después las 6 hijas que tuvieron. 9. Hubo algunas otras. Bien. Se dice que después este conocimiento pasó a la cábala, al judaísmo. Y bueno, vamos a ver
cómo se acomodan los 9 tipos de personalidad con las diferentes sefirot del árbol de la vida. En Egipto también abrevaron su saber tales de Mileto, Solón, Pitágoras y todos los pitagóricos, Sócrates, Platón. Y después los neopitagóricos, sobre todo Apolonio de Tiana. Los neoplatónicos, Amoniosacas, Plotino, Yámblico, Porfirio, Proclo, y que ellos tenían acceso a este conocimiento para poder ver cómo eran sus estudiantes, sus discípulos. En el caso de Pitágoras, en la escuela de Crotona, que fundó, se dice que él utilizó el conocimiento del eneagrama. Posteriormente, ocurrió en el cristianismo. En el caso de Yeshua, ahí aparecen los 9 dones del Espíritu Santo, los 9 vicios o pecados capitales, que no son 7, son 9. Es algo maravilloso. Siguieron con los gnósticos. Posteriormente lo retomaron los sufíes. Se dice que allá en Arabia lo tomó Gurdjieff y lo importó a Europa cuando fundó el Cuarto Camino. Lo han retomado posteriormente los jesuitas, que son bastante eclécticos, gente muy culta, muy hipócrita también, pero ellos ahorita están dando a conocer la teoría del eneagrama a todos los sacerdotes para que sepan cómo tratar a sus feligreses. ¿Qué les parece? Es algo realmente espectacular, maravilloso. Una cosa que me llama mucho la atención es que todos estos son puntos, son etapas del desarrollo del rosacrucismo. Ya lo habíamos comentado y disculpen que lo vuelva a repetir. En Egipto, el símbolo de Isis, o uno de los símbolos, era la rosa. Y uno de los símbolos de Osiris era la cruz. No solo la crux ansata, o cruz con asa, sino también la cruz latina. Hasta Elena Blavatsky dice que en ese tipo de cruces acostaban a los neófitos para llevar a cabo el ritual de muerte y resurrección iniciáticos. Esto lo comenta en la Doctrina Secreta. Lo tomaron después los judíos, los cabalistas. Ya hemos mencionado cómo en el judaísmo se menciona la rosa cruz. El mar de bronce tenía forma de rosa y la sostenían 12 bueyes, 3 mirando a cada punto cardinal. Ahí están los 12 lóbulos de la cruz. También recordaremos que las 2 columnas del templo de Salomón, Shlomo, terminaban con unas rosas, dice, con una rosa. Su capitel era una rosa en cada columna, una Shoshana. Ya dijimos también que el Zohar comienza citando un versículo del Cantar de los Cantares que dice: como rosa entre espinas, así es mi amada entre las demás doncellas. En el caso del esoterismo griego, ya dijimos que la isla de Rodas debe su nombre a que Rodas significa rosa en griego. También comentamos acerca, sobre todo cuando hablamos de la noche oscura,
y de la aurora dorada, que a Aurora se le representaba con dedos rosados, dedos color de rosa o esparciendo rosas, porque la aurora es la rosa. Al amanecer se ve el color de la rosa. La aurora dorada siempre se ha relacionado con el rosacrucismo, por esa razón. En el caso del cristianismo, bueno, ya comentamos que a Yeshua, tanto los esenios como después los gnósticos, le dieron el nombre de la rosa de Sharon. Rosa, lirio, loto. Se traduce de varias formas. Es una flor, pero la mayor parte de los exégetas judíos, sobre todo Rashi en su Torah o interpretación de la Torah, dice que Shoshana es rosa. En el caso del sufismo, bueno, ellos hablan mucho de la rosa. Ya comentamos que el poeta de el poema de Omar Khayyam, el Rubaiyat, comienza hablando así directamente de la rosa, de que al amanecer hay una rosa. La aurora es la rosa. Es extraordinario. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de personalidad. Chequen lo siguiente, queridos hermanos, fratres y sorores. El primer tipo de personalidad sería Keter, pero también podría ser Malhut, porque como es arriba es abajo. Y lo vamos a ir viendo de abajo a arriba, porque queda más claro así. ¿Cómo son las personas que tienen este tipo de personalidad? Son idealistas, aspiran a la perfección, a la pureza moral, a la precisión y exactitud en todo. Son personas muy críticas, muy exigentes con ellas mismas y con los demás. Por eso es el ideal, la perfección. Repito, puede ser Keter, puede ser también acá Jochma, si eliminamos a Keter e incluimos a Da'at. O puede ser Malhut, que es la perfección también. El número 10, la década de la que hablaba Pitágoras. Fíjense que con respecto a Pitágoras, hay algo muy interesante que es lo que le da sentido a cómo se desplazan las personalidades, cuál es la personalidad básica de la persona, cuáles son sus alas, cuál es su tendencia patológica, cuál es la tendencia hacia la curación, por qué debe buscar lo segundo y evitar lo primero, que es muy fácil, y entonces entra en un callejón sin salida. Se basa en lo siguiente: cualquier número del 1 al 9, estamos hablando de una eneada, que en realidad son los únicos números que existen, del 1 al 9, dividido entre 7, siempre da la misma secuencia, exceptuando el 7, porque 7 entre 7 es 1. Pero todos los demás números en las fracciones, porque esa división siempre es irracional, nunca se termina. Siempre da la misma secuencia. Esto nos recuerda a la Cábala y a Pitágoras. Los sufíes atribuyen esto principalmente a Pitágoras, más que al judaísmo. Bueno. Segundo tipo de personalidad. Habíamos dicho, como es arriba es abajo,
Binah o Yesod. Es de personas maternales, protectoras, amorosas, dulces, que ayudan, que son serviciales, que son generosas, que dan de sí. Para ellos el amor es lo más importante. Para la personalidad uno es buscar el ideal, la perfección, la pureza, la moral. Para la personalidad 2 es el amor, es la bondad, es la caridad. La personalidad 3 la tenemos en Hod. Es de las personas muy inteligentes, muy brillantes, prácticas. Son los triunfadores, son los que logran cosas mediante su inteligencia, su astucia. Son personas muy prácticas que lo que se proponen lo logran. Generalmente cuestiones de carácter financiero, negocios. En el rol profesional, estas personas siempre tienen éxito. Para ellos, el triunfo es lo más importante. Personalidad tipo 4. Netzach. Aquí están los artistas, las personas con sensibilidad estética, gente intuitiva que tiene un gran sentido de la simetría, de la proporción, de la armonía. Repito, son los artistas. La personalidad tipo 5 son los filósofos, son los grandes intelectuales, son personas que buscan la verdad. Para ellos el conocimiento es lo más importante. Para el 1, la perfección, la pureza, el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Para el 2, el amor. Para el 3, el éxito, el triunfo, el dinero. Para el 4, el arte. Para el 5, la verdad, el conocimiento. La personalidad tipo 6 tiene que ver con gente que es muy cooperadora, que colabora, que es servicial, pero no por amor, sino porque se sienten menos que los demás. Ellos piensan que no pueden ser líderes, necesitan seguir a alguien, siguen a otras personas, son los seguidores. Nunca tienen los reflectores encima. ¿Por qué? Porque ellos se sienten menos, sienten que no valen. Yo les llamo los castrados psicológicamente, los deshuevados, los miedosos. Les quiero decir que todos estos tipos de personalidad se relacionan o así los han relacionado para hacer comprender mejor los 9 tipos de personalidad con animales, con colores, con países, con religiones, con dioses, con personajes. En el caso de los jesuitas, pues ellos han colocado a diferentes personajes. Muy interesante. Les quiero hacer esta propuesta. Si les interesa mucho, les voy a pedir que se comuniquen conmigo por WhatsApp. Les envío el cuestionario, lo llenan y ya posteriormente hablamos a profundidad de los 9 tipos de personalidad. Personalidad 7. Júpiter, vean, jovial, viene de jove,
el nombre que se le daba a Júpiter. Jove pater, Júpiter. Jovial, alegre, es lo que significa jovial. Personas optimistas, divertidas, que les gustan las fiestas, que se ríen de todo, que hacen chiste de todo, que no se complican la vida, que no toman nada en forma dramática. Gente feliz, muy alegres y optimistas. Personalidad 8. Estos son guerreros, son gente agresiva, son gente que lucha por lo que se propone, busca la justicia, la venganza, el castigo a quienes les han hecho daño. Aquí están, personas muy rudas, de armas tomar. Finalmente, la personalidad 9. Gente pacífica, tranquila, ecuánime, armoniosa. No pelean, pero no como por miedo. No, no pelean porque les da flojera pelear. Son personas muy apacibles y tranquilas. También son bastante perezosas, pues les da flojera pelear, defender sus derechos, defender sus puntos de vista. Nada que ver con el 1, que es bastante agresivo, defendiendo siempre lo correcto, o con el 8, que es justiciero y es muy agresivo y no le importa pasar por encima de los demás para lograr sus metas. El poder corrompe, buscan la justicia, pero llegan a ser justicieros, o sea, se hacen justicia por su propia mano.